Según Jean-Paul Binet y Jean Darvelnet, estas son algunas estrategias con las que el traductor intenta hacer corresponder y recrear en su traducción las fuerzas y los equilibrios que estructuran el texto original. O más resumido, las estrategias para que el texto meta no pierda el sentido del texto base. La primera de estas estrategias es el préstamo. Es definido por Binet y Darvelnet como palabra que se toma de una lengua sin traducirla. En el préstamo, los términos extranjeros en su idioma original pasan al texto de la misma manera. Los extranjerismos se dividen en extranjerismo puro y extranjerismo naturalizado o préstamo. Como nosotros estamos estudiando inglés, es correcto denominar estos extranjerismos como anglicismos, aunque hay que tener en cuenta que los extranjerismos ocurren en diferentes idiomas también, como por ejemplo, pizza. En el extranjerismo o anglicismo puro, la palabra permanece inalterada y se escribe en el texto meta como estaba escrita en el texto e idioma base. Como por ejemplo, en la informática se han conservado los términos byte y pixel, como están escritos en inglés. Es así como podemos notar que el extranjerismo es muy aceptado en muchos campos como una opción válida e incluso la mejor en algunas ocasiones. Y aún así, cabe destacar que los extranjerismos son menos aceptados cuando se sabe que el texto que se está leyendo es una traducción, pues se cuestiona la habilidad del traductor y se puede llegar a considerar superfluo e innecesario. Dicho esto, es importante hacer una distinción entre el préstamo necesario y el préstamo innecesario, pues existen ya muchas palabras para hacer una traducción sin necesidad de usar préstamos. No es necesario mantener siempre amateur cuando se puede usar principiante. Otra cosa que es innecesaria al utilizar extranjerismos puros es mantener en cursivas las palabras ya asimiladas en el castellano como folklore, bridge y croquet. El mayor consejo es que se debe de evitar siempre que sea posible. Ahora hablemos de los extranjerismos naturalizados o adaptados. En este caso, se adapta la palabra en el idioma extranjero a la fonética y morfología del idioma meta, conservando similitudes con el idioma base, como por ejemplo, basketball. También está el caso en el que se debe de tener en cuenta que algunos extranjerismos tienen referentes culturales muy concretos. Calco. El calco es un tipo de préstamo en el cual se toma prestado de la lengua extranjera el sintagma, es decir, el orden de la agrupación de palabras, pero se traducen literalmente sus elementos. Es uno de los recursos para evitar el extranjerismo, ya que traduce e importa nuevas palabras que enriquecen al idioma base. A diferencia del préstamo, aquí existe una adaptación fónica y morfológica. Se construyen nuevas palabras, por ejemplo, fútbol y balompié. Sin embargo, el calco también ha llegado a significar en el ámbito de la traducción un segundo aspecto que hay que evitar. Hay que tener cuidado cuando se intentan importar elementos foráneos que no concuerdan con la lengua receptora. Hablaré ahora de los calcos léxicos, ortográficos, tipográficos y sintácticos. Calco léxico o paronímico. Es cuando se intercambian incorrectamente dos palabras que contienen casi la misma etimología, pero que ha evolucionado muy diferente en sus respectivas lenguas y han obtenido significados muy distintos. Por ejemplo, celebrated y célebre. Es fácil caer en la confusión al transferir estas palabras debido a su similitud. Después está el calco ortográfico, que suele aparecer en la transcripción de nombres propios de personas, de lugares y de gentilicios. En el caso de los antropónimos, los nombres en lenguas con alfabeto latino se transcriben igual con la excepción de los personajes históricos y autores clásicos, que tienen ya traducciones tradicionales, nombres de familias reales y nobleza, y nombres de papas y santos. Calco tipográfico. El calco tipográfico ocurre, por ejemplo, al dejar mayúsculas en gentilicios, que es comúnmente usado solamente en el inglés. También la cursiva como muestra de énfasis y ciertos usos de comillas. Calco sintáctico o estructural. Este es el tipo de calco más grave, pues viola reglas del idioma meta. To find guilty no es encontrar culpable, sino declarar culpable. Lo grave de esto es que el texto se ve transparentemente inglés. Es decir, nos encontramos ante la expresión de un pensamiento en una lengua que no es el castellano. Es importante llevar a cabo una reformulación aceptable según las reglas de la lengua de llegada. Traducción literal. Es el trasvase palabra por palabra de una lengua a otra respetando las servidumbres lingüísticas de la lengua de llegada. Según Binet y Darvelnet, estos son 5 motivos por los que la traducción literal puede resultar inaceptable. 1. Por producirse un cambio de sentido. Born with a silver spoon in her mouth es igual a traer la torta bajo el brazo. Joke's on you
es igual a te salió el tiro por la culata. 2. Por no obtener ningún sentido. I feel you no significa te siento, sino te comprendo, lo que denota empatía. Coach Potato no significa una papa en el sillón, sino una persona floja o sin ganas. 3. Por no ser posible debido a razones estructurales. She ran out screaming es igual a salió corriendo y gritando. 4. Por una falta de correspondencia metalingüística. He is jacked es igual a está fuerte. Rubbish es igual a no digas tonterías. 5. Por darse a pesar de existir una correspondencia, un cambio en el registro de lengua. Sister-in-law, más que hermana política, es cuñada. Henry Van Hoof ha añadido un sexto motivo. 6. Por imposibilidad fónica. What do you know about nitrates? They are cheaper than day rates. Ahora, según el manual de traducción inglés-castellano, a quienes se inician en la traducción cabría recomendar que se intentara realizar una traducción literal y luego que se efectuaran los ajustes correspondientes si el texto resultante no funciona. Pero ¿cuándo alejarse del texto y cuándo no? En el manual de traducción también se dice, el traductor juzga ante el texto cuál es su responsabilidad y adopta una posición dentro de una estructura de autoridad, o bien decide conservar la autonomía y el poder de decisión, o bien decide aceptar modelos formales de obligación. Para Newmark, el grado de literalidad de la traducción debe ser directamente proporcional a la importancia del lenguaje del original. Cuanta mayor autoridad se confiera al original, es decir, más valioso o pertinente sea, o mejor escrito esté, con mayor precisión deberá ser traducido. La transposición consiste en la modificación de la categoría gramatical de una parte de la oración sin que se produzca ninguna modificación del sentido original. Según Binet y Darvelnet, denominamos así el procedimiento que consiste en sustituir una parte de discurso por otra sin cambiar el sentido del mensaje. La transposición puede ser obligatoria, exigida por las servidumbres de la lengua, o facultativa, resultado de una elección estilística por parte del traductor. 200 years ago, as the 18th century was drawing to a close, observers of social and political trends in Europe were deeply troubled. A revolutionary tide, which had first surged in France in 1789, was spreading to neighboring states, bringing down regimes from Italy to the Netherlands. 200 años, en las postrimerías del siglo XVIII, los observadores de las corrientes sociales y políticas de Europa estaban muy preocupados. Una marea revolucionaria, surgida por primera vez en Francia en 1789, se extendía por los estados vecinos y derribaba regímenes desde Italia hasta los Países Bajos. Ago se sustituye por hace, y en la frase as the 18th century was drawing to a close, que es una oración adverbial, se transforma en un complemento circunstancial, en las postrimerías del siglo XVIII. Asimismo, se evita el adverbio con terminación mente y se usa muy.